Esta es como una conversación, como una charla un tanto informal que permite ciertas reflexiones. Bueno, que trata de responder también a partir de reflexiones, si ustedes quieren, intempestivas, a los ensayos, exposiciones que hemos venido haciendo. Sobre todo la última, que tiene que ver con la fabulosa máquina de la fetichización, que es la ideología, que titula Las fabulosas máquinas de la ideología y del poder, donde tratamos el tema del nacionalismo, de la genealogía del nacionalismo. Ahora, ahí hay un tema que es importante, que tiene que ver con el fondo de la exposición y el fondo de la problemática, que es la ideología. Ciertamente hemos venido tratando el tema desde antes, desde cuando tratábamos la ideología desde la perspectiva de Marx, que por lo menos tiene dos: la ideología alemana y la crítica a la economía política. Hemos pasado, digamos, por el marxismo crítico, que tiene aportes importantes sobre el tema, y hemos llegado a la crítica del concepto de ideología por parte de Michel Foucault, y hemos abordado desde otras perspectivas, desde las perspectivas hermenéuticas, el mismo problema, la misma temática, pero ya con otras miradas, por ejemplo, desde la mirada de la deconstrucción, pero también desde la mirada de la diseminación. Bueno, todo esto lo hemos hecho y obviamente hemos ido sacando consecuencias teóricas, construyendo otras interpretaciones en torno a esta problemática y temática en los recientes ensayos que hemos hecho y exposiciones, desde la perspectiva de lo que llamamos la complejidad o el pensamiento complejo. Ahora, vamos a hacer una reflexión sobre ideología, sobre todo de cómo opera la ideología, cómo funciona la ideología, cuál es su funcionamiento operativo, su manera de construir narrativas que tienen impacto obviamente sobre la realidad política, por ejemplo. Se me ocurre hablar de la ideología como una antipoesía. ¿Por qué esto? Porque me estoy acordando de las exposiciones, ensayos que hicimos sobre la poesía, precisamente desde distintos ángulos y tratamientos. Uno de los más importantes tiene que ver con la metáfora, con el carácter metafórico, con lo que hemos llamado la metaforización, este manejo de las figuras, de las configuraciones y de las refiguraciones, este manejo de las imágenes en términos de analogías y diferencias, pero sobre todo este fluir de las metáforas que construye, en principio, si ustedes quieren, una pre-narrativa metafórica antes de que adquiera carne en las palabras. Me remito a esos ensayos. En el caso de la ideología ocurre algo diferente, pero que tiene que ver con la metáfora y las metáforas. Obviamente no es exactamente la metáfora en el sentido que maneja la poesía, o en el sentido mismo de metáfora, porque son figuraciones incompletas
Es decir, no llegan a ser exactamente metáforas. Serían metáforas inacabadas. Pero la ideología maneja lo que Schopenhauer llamaba el mundo de las representaciones, o el mundo como representación. Es decir, se confunde el mundo efectivo con las representaciones. Ya no se habla del mundo, sino se habla de las representaciones. Se tiene el referente no del mundo, sino de las representaciones. Y obviamente aquí hay un dislocamiento. En la ideología ocurre eso. Es decir, se habla de estas figuras que forman parte de las narrativas, que pueden ser teóricas, que pueden ser obviamente ideológicas en el sentido de otras ideologías, que pueden ser mitológicas, que pueden formar parte del sentido común, de los discursos teóricos y de los discursos políticos. Es decir, se usan figuras y estas figuras padecen, sufren, experimentan su figuración, sus figuraciones, sus transformaciones figurativas, sus juegos figurativos. Pero aquí intencionalmente se construye una mezcla figurativa, un barroco y un abigarramiento figurativo con la intención de lograr los objetivos que pretende la ideología, la legitimación del poder o de los objetivos del poder o de lo que ya se hace, de las acciones del poder. Por ejemplo, la legitimación de la guerra. Demos un ejemplo que de alguna manera estaba en las exposiciones que hemos hecho y en los ensayos que hemos escrito. Tenemos el iluminismo como acontecimiento, como crítica, como nacimiento de la crítica, como acontecimiento de la crítica, pero también como acontecimiento de la iluminación. Todo eso tiene que ver con la ilustración. Si ustedes quieren, también con lo que se ha llamado sociológicamente la desacralización. Pero para no seguir con esos términos académicos que son discutibles, lo que nos interesa aquí es de que hay un acontecimiento iluminista que es crítica, que es crítica intelectual, pero también está asociado con la crítica de la movilización social. Si ustedes quieren, de los condenados de la tierra, como habla Frantz Fanon. Entonces, el iluminismo es un desborde. Y en el sentido más pleno, positivo, de modernidad, es un acontecimiento de esa modernidad primaveral. Después la modernidad va a sufrir su desencanto, para decirlo también de esa manera. Pero aquí lo que nos interesa es el iluminismo como acontecimiento teórico, intelectual, social y cultural. Entonces, este iluminismo da lugar pues a la crítica, y una de las críticas que va a ser importante, sobre todo por su elaboración sistemática, es la crítica filosófica, la filosofía crítica. Y el iluminismo, digamos, se abre a la crítica, a la interpelación, pero sobre todo a la deconstrucción conceptual de las viejas marañas, si ustedes quieren, ideológicas, de las sociedades conservadoras, de sus instituciones, de sus narrativas, de sus interpretaciones del mundo, como si el mundo no tuviera historia. Bueno, eso es lo interesante, es decir, esta deconstrucción, usando el término de Derrida, obviamente, que
es reciente y que no manejan los iluminismos de aquella época. Pero lo que nos interesa es hacer un análisis del presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, y eso significa usar también los términos del presente para precisamente esclarecernos esta reflexión y esta evaluación genealógica, arqueológica, histórica y hermenéutica. El tema que nos trae a la mente, el tema que nos trae, es este del iluminismo, pero cómo la ideología manipula figuras del iluminismo para legitimar nuevos oscurantismos. Ese es el tema de fondo. Me refiero al marxismo. Es decir, el marxismo de su condición de crítica iluminista, en su elaboración filosófica desarrollada como crítica también de la filosofía, el marxismo como interpelador de la economía política, pero también del modo de producción capitalista, es decir, de la sociedad capitalista. Este marxismo que pone en cuestión todo, heredando la voluntad, la mirada del iluminismo. Este marxismo, en la medida que se convierte en política y en la medida que lo más grave llega al poder, termina usando el iluminismo para construir una ideología oscurantista. Es decir, una de las ideologías oscurantistas es la ideología construida por la Tercera Internacional, que tiene un aspecto altamente sugerente, no hay que negarlo, que son las tesis orientales en la medida que este marxismo se amplía la comprensión de la formación social y sobre todo de las formaciones sociales periféricas que se movilizan contra los imperialismos y contra los colonialismos. Esta ampliación también a la insurgencia campesina es connotativa, pero ese es el aspecto político que llamaremos en términos muy simples y esquemáticos positivo. O sea que arroja de alguna manera la continuidad de las figuraciones e irradiaciones iluministas. Pero en conjunto la Tercera Internacional empieza a construir la legitimación de los nuevos oscurantismos, del partido, de los militantes del partido, de los intelectuales del partido que son los sacerdotes de la verdad. Ya empezamos con el oscurantismo. Pero lo más asombroso es de que en la medida que se toma el poder en un país, que obviamente no ha hecho la revolución socialista, ha hecho la insurrección, si ustedes quieren, de la revolución socialista, el comienzo, pero no hay una transformación de la sociedad, no hay una construcción de la sociedad sin clases. Y menos aún hay lo que exige el planteamiento y la crítica marxista a los poderes dominantes que tienen que ver con el capitalismo y el imperialismo. Hablamos de la revolución mundial. El socialismo no puede entenderse sino como revolución mundial. Sin embargo, en la medida que no puede expandirse la revolución mundial, en la medida que fracasan las revoluciones proletarias en Europa, en la medida entonces que se arrincona y se inhibe, se circunscribe la revolución a lo que se va a llamar la Unión Soviética, entonces en esa medida se confunde, también por experiencia social, no solamente por intención representativa, el carácter de la convocatoria revolucionaria con
la situación geográfica, el contexto geográfico donde se da. Y por lo tanto se le atribuye al país, a la nación, al Estado que se está conformando características revolucionarias. Todo Estado, todo país, toda nación, toda formación social no está exenta de contradicciones profundas como cualquier otra formación social, como cualquier otro Estado, como cualquier otra nación moderna. Las contradicciones reales no desaparecen. Sin embargo, imaginariamente se las hace desaparecer. Y lo peor aún, se le atribuye a un contenido nacional, un carácter revolucionario cuando no puede tener. El marxismo es crítico de la nación, de la religión, del poder de la economía. Entonces aquí se producen distorsiones, adulteraciones perversas, ideológicas, y se inviste a lo que va a ser un oscurantismo, una ideología oscurantista, que tiene su perfil más acabado en el estalinismo. Y este oscurantismo va a ser interpretado forzadamente como revolucionario cuando no lo es, cuando es precisamente todo lo contrario de lo que es el iluminismo, todo lo contrario de lo que es una convocatoria revolucionaria que revoluciona pues todas las instituciones, el Estado, y en el caso del marxismo que convoca al internacionalismo proletario y por lo tanto una revolución mundial. Entonces, con la renuncia de la revolución mundial se habla del socialismo en un solo país y se habla de una patria socialista, de la misma manera que hablaría un nacionalista de cualquier otro país de patria. Es decir, se le da esta ceremonia antigua, conservadora, hasta pechona, de patria. Es decir, ahí están las contradicciones, esos son los juegos ideológicos, esas son las perversiones ideológicas, eso es lo que hace la ideología. La ideología atribuye, en este caso, al oscurantismo características iluministas cuando no las tiene. Más bien, apaga todo iluminismo, reprime toda crítica, reprime todo iluminismo y reprime sobre todo a la vanguardia de la revolución, a los marineros de Kronstadt, a los obreros que exigían que devuelvan el poder a los soviets. Se reprime a los intelectuales críticos, a los artistas críticos, es decir, la represión sería la realización material de este oscurantismo. Y lo peor aún, que esta ideología se la toma en serio, la toman en serio intelectuales en Europa y en el mundo. Aplauden. Y si ven contradicciones, consideran que son transitorias, que valen la pena por la patria socialista, por la patria del proletariado, además mundial cuando no es del proletariado mundial, cuando el proletariado ruso, en este caso, o el proletariado de la Unión Soviética, es mantenido en su misma condición de proletario y por lo tanto explotado por una burocracia. Pero la ideología está armada, funciona como una máquina de difusión, de publicidad, de propaganda, de legitimación, de acciones oscurantistas, de partidos oscurantistas. Bueno, que en esta expansión del oscurantismo ideológico, en otros sectores, en otros lugares, en otras regiones de las periferias, se tome este discurso para afirmar sus luchas. Bueno, eso es otra cosa. Lo que aquí vale son las luchas, no el discurso que está usado para legitimar. Por ejemplo, las luchas antiimperialistas o las luchas
de liberación nacional, ¿no? Las luchas campesinas, inclusive las luchas proletarias en otros países de la periferia. El valor de estas luchas está en sus luchas mismas, en su movilización, en su carácter protagónico, interpelador e insurreccional. Pero no en el discurso es lo que inhibe, lo que circunscribe las posibilidades mismas de la lucha, porque ese discurso no es útil, ese discurso es oscurantista. Y hemos llegado al colmo, en la actualidad, de ese oscurantismo ideológico. Caída la Unión Soviética, un derrumbe, una implosión en realidad que se venía desde tiempo atrás, precisamente por esta realización del oscurantismo que minaba toda posibilidad revolucionaria. La ideología puede legitimar por un tiempo una impostura, la impostura de la burocracia, que es una clase dominante, perversa, que recuerda al modo de producción asiático, para usar el término de Marx, pero también para usar la forma como usaba Kautsky. Entonces, esta forma de redituar el modo de producción asiático, esta forma de reproducir una especie de barroco de monarquía socialista, es pues lo más característico de este grosero y grotesco político, que es precisamente este juego entre ideología altamente manipuladora, además sin sostenimiento argumental, porque no se demuestra, pero sí se repite como un catecismo, como manual. Es decir, y que tiene además sacerdotes, monaguillos por todas partes del mundo, que son los seguidores. Y precisamente al usar estos discursos oscurantistas como si fueran revolucionarios, lo que hacen es limitar y acotar, castrar las capacidades de lucha de los pueblos insurreccionados. Ese es el problema. Pero decía, lo que ocurre ahora es mucho más grotesco. Caída la Unión Soviética, se forma la Federación Rusa, que en principio vive una crisis profunda precisamente por el derrumbe, un retroceso, una pérdida de su federalismo, de sus repúblicas federales exsoviéticas, y un aminoramiento de una gigantesca geografía, que no deja de ser imperial por el tamaño geográfico político. Sin embargo, digamos, se cae una profunda depresión social, un laberinto de identidad, un laberinto y una pérdida de horizontes. Y en ese caos, digamos, la búsqueda es difícil. Se conforma una federación rusa que no deja de ser un Estado liberal en el sentido formal del término y un Estado real barroco en el sentido pleno de la palabra, porque se producen sincretismos institucionales que dan lugar precisamente a otros grotescos políticos. Es decir, connotados burócratas de la jerarquía y de la nomenclatura del partido terminan no solamente siendo burócratas privilegiados, clase dominante, sino burguesíes. Se transforman en burguesía en la medida que se van a apropiar y aprovechar de las privatizaciones de las empresas públicas y estatales. Es decir, ahí está el origen de las llamadas oligarquías rusas. Entonces tenemos una formación social bastante compleja
que va recuperando, digamos, su expansión, su irradiación económico, en la medida que tiene abundantes recursos naturales y a la medida que todavía sigue siendo una potencia tecnológica militar y tiene heredada un arsenal descomunal nuclear. Entonces, eso le va a permitir, digamos, aposentarse de nuevo en el escenario mundial. Además, no hay que olvidar que sigue siendo, aunque es Federación Rusa, uno de las potencias del Grupo de Seguridad de Naciones Unidas, que pueden vetar. Están, en términos representativos, en la aristocracia de estas Naciones Unidas, que de democráticas no tienen nada. Entonces, en ese contexto, se va gestando una ideología nacionalista que ya no tiene las características que tenía el nacionalismo de Stalin o stalinista, porque no ha dejado de ser nacionalismo, sino otro nacionalismo, un nacionalismo que además se remonta al zarismo, no solamente la Unión Soviética, y hace una mezcla, un sincretismo barroco, monstruoso entre lo que fue la Unión Soviética, que de soviética no tenía nada, porque eso era un dominio de la burocracia y del partido, y el zarismo. Y por lo tanto hay una convocatoria al imperio zarista, al fantasma del imperio zarista, para enfrentar a el otro bloque del mismo sistema mundo político moderno, del mismo sistema mundo capitalista, que estaría en los países de la OTAN. Entonces, aquí, digamos, hay una ideología que pretende todavía mantenerse revolucionaria cuando es más oscurantista que el oscurantismo stalinista, por estas profundas confusiones que solamente pueden mantenerse por estos juegos de estas figuras, de estas metáforas incompletas, inconsistentes, esquemáticas, donde se construye una narrativa que no se sostiene, como si ofreciera algo al mundo, un horizonte. No hay ningún horizonte. El horizonte es el mismo que nos ofrece la OTAN y los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, es un horizonte perdido, donde ha desaparecido la modernidad, donde ha desaparecido el iluminismo, donde ha desaparecido la crítica, donde abunda la banalidad, donde abunda la destrucción planetaria, donde abunda la explotación magnífica de las periferias del sistema mundo capitalista, de los migrantes, de las poblaciones migrantes que trabajan sin ningún derecho del trabajo. Es decir, esta continuidad escandalosa del colonialismo y de la esclavización generalizada se manifiesta y se actualiza en las condiciones del mundo moderno. Entre los de la OTAN y la Federación Rusa y la República Popular de China que está detrás, que es en realidad la potencia más importante en este momento y en este conflicto, el conflicto de Ucrania, no nos ofrecen nada, no ofrecen absolutamente nada. ¿Qué es la República Popular de China? ¿Socialismo de mercado? De socialismo no tiene nada. Esa es otra incongruencia de este tipo de ideologías oscurantistas que mezclan mercado con socialismo, olvidándose de lo fundamental, inclusive olvidándose de las tesis sobre las contradicciones de Mao Zedong. Es decir, han abandonado inclusive, digamos, su propia mirada, el propio uso que hacía el Partido Comunista Chino de las teorías marxistas, en el mejor uso posible del término, en la medida que se busca interpretar la crisis, las condiciones de la crisis y cómo salir de la crisis política y económica y de la dependencia y de la dominación colonial y de la intervención colonial e imperialista. Es decir,
este uso ayuda precisamente a interpretaciones que potencian la movilización o la larga marcha. Entonces, de todo eso se olvida. Aquí hay un descarado conglomerado de los distintos capitalismos que son explotadores. Desde el capitalismo salvaje hasta el capitalismo más avanzado, más cibernético, de mayor revolución tecnológica. Si todos los capitalismos están articulados y hay una emergencia de una burguesía expansiva. Una burguesía que aproximadamente llega a 200 millones de burgueses de la China en un país de 1.400 millones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente más de lo mismo, solo que en versión singular china. Es decir, una redituación, una actualización y un decurso del capitalismo de manera febril y obviamente destructiva del planeta. Entonces, no nos ofrecen nada. Sin embargo, están en pugna. ¿Por qué están en pugna? ¿Por qué estos señores de la guerra y del capital no acuerdan pactos de dominación mundial? ¿Por qué no acuerdan una organización estable? ¿Por qué entran en concurrencia y en pugna? ¿Por qué quieren transformar la jerarquización del nuevo orden mundial teniendo a la primera potencia económica que se encamina hacia la primera potencia del complejo económico, militar, tecnológico, científico, cibernético y comunicacional, que sería la República Popular de China, que es una de las probabilidades y posibilidades también? Entonces, ¿por qué? De la misma manera que estos burgueses entran a la crisis de sobreproducción desde el 1929, pasando por la crisis de sobreproducción de 1970, repitiéndola intermitentemente, tratando de encubrirla con crisis financieras que administran la crisis de sobreproducción. El capitalismo tiene de manera inmanente e inherente la crisis. Es la crisis misma. Si entendemos esta crisis como crisis de la composición económica, no solamente en los términos de la producción, distribución y consumo, que tienen que armonizarse, y cuando no se armonizan entran en crisis, sino sobre todo por la concepción marxista del capital, por sus contradicciones orgánicas y estructurales, que tienen que ver con la valorización dineraria, con la valorización del valor. En la medida que no se da lugar la valorización del valor o los ritmos de la valorización anterior, disminuyen, no mantienen su propio flujo, su propia vibración de ondulación, o su propio incremento, su propia aceleración y velocidad, entonces entran en crisis. Es decir, entra en crisis la reproducción del capital. Y por lo tanto el capitalismo entra en crisis. También puede entrar en crisis en lo que respecta a la composición del capital en el sentido de capital fijo y capital variable, que tiene que ver con la disminución de la tendencia decreciente a la tasa de ganancia. Pero también tiene que ver con las cadenas productivas, es decir, porque el capitalismo requiere de ciertas condiciones de posibilidad que tienen que ver con los recursos naturales o las materias primas.
Es decir, en la medida que le falte el control de los recursos naturales, entra en crisis. Es decir, por donde se la vea, estamos ante un modo de producción de la crisis, que es también un modo de producción de la valorización del dinero, que es el capital. En la medida que este capitalismo se transforma y se expande y es mundial, porque no puede ser de otra manera, es decir, estamos hablando de un sistema mundo capitalista, no solamente del modo de producción capitalista, que sería el núcleo del sistema mundo capitalista, pero el núcleo desde una perspectiva metodológica. Entonces, en la medida que el sistema mundo capitalista entra en crisis porque no logra tener el control de los mercados, el monopolio de los mercados, el monopolio de los recursos naturales, el monopolio de las cadenas productivas, en la medida que sus monopolios entran en competencia, entran en crisis. Entonces estamos hablando de una crisis orgánica y estructural del capitalismo. El capitalismo es crisis. Pero, digamos, en este caso estamos hablando específicamente de una forma de crisis que tiene que ver con la irracionalidad misma de las formas administrativas y de organización del capitalismo. Como decíamos antes, son incapaces de llegar a acuerdos para evitar la sobreproducción, por ejemplo, llegar a acuerdos sobre cuotas de producción automovilísticas o de lo que se trate. Persisten en la competencia, en el cambio tecnológico antes de que la propia tecnología se haya desgastado. Y por lo tanto entran en una vertiginosidad suicida de sobreproducción. Entonces, en la misma medida que la burguesía, y en el caso del sistema mundo capitalista, la hiperburguesía o las hiperburguesías, no se ponen de acuerdo, se comportan de una manera irracional, entonces de la misma manera su casta política, su jerarquía política que tiene que ver con el orden mundial de las dominaciones, en la medida que este orden mundial, su composición, su aristocracia y su oligarquía no se ponen de acuerdo, entonces entran en crisis, de la misma manera que se entra en crisis de sobreproducción, es decir, por irracionalismo. Como decíamos, el sistema mundo capitalista ya no tiene nada que ofrecer a la humanidad, salvo la destrucción planetaria. Incluso en la medida que entra en una competencia descomunal que les lleva a la guerra, amenazan con la destrucción de las sociedades humanas por una guerra nuclear. Entonces ya no ofrecen nada, y no ofrecen nada ni como civilización, ni como cultura, ni como horizontes, salvo la repetición de lo mismo, que es la banalidad, la trivialidad, el teatro político grotesco, que es espectacularmente difundido por los medios de comunicación, ahora globalizados por la competencia de información y desinformación que los medios de los distintos señores de la guerra y del capital entran en competencia, no ofrecen nada más que eso. Es decir, ofrecen una perspectiva sin perspectivas, un mundo sin horizontes, donde todo es triste. No hay iluminismo, hay oscurantismo, donde todo es muerte por la destrucción expansiva de los ecosistemas, de las sociedades, de los pueblos, por tener una contradicción tan fuerte entre una capacidad de producción tan alta, por una revolución tecnológica y científica que es capaz de resolver todos los problemas que ha heredado la humanidad, pero no lo van a hacer
precisamente por ese tipo de comportamientos irracionales y por la propia irracionalidad de la valorización del valor, que tiene que valorizar, incrementar lo abstracto contra lo concreto, la muerte contra la vida. No hay horizontes posibles. Entonces la guerra a la que estamos asistiendo ahora, que es la guerra de Ucrania, que además tiene antecedentes de otras guerras, como hemos dicho en otros ensayos y en otras exposiciones. Guerras en historia reciente, donde precisamente los señores de la guerra y del capital juegan con sus armas de destrucción masiva a la geopolítica, que es una pseudociencia, ya interpelada por la geografía libertaria, por la geografía propiamente dicha, por el desarrollo de la geografía, el desarrollo científico de la geografía, que ahora conjuntamente con la biología son las matrices de la ecología compleja. Ya la geografía libertaria o de liberación ha interpelado pues a esta pseudoteoría que es la geopolítica. Sin embargo, las academias, los servicios de inteligencia, la casta política de las potencias siguen jugando a la geopolítica usando esta pseudociencia, llevando al abismo a las sociedades humanas, a los países, a las naciones. Como siempre decimos, aquí acabamos en espera de continuar el análisis.